Saludo al doctor Jacinto Herrera León, quien anuncia su llegada con una cápsula de salud. Doctor, ¿Qué pasó, José bienvenido. Luis? Buenas Auditorio. tardes. Buenas tardes a todos los que están en casita. Buen provecho y a todo el staff, como siempre, en este maravilloso lugar, aquí el Holiday Inn. Pues José Luis, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me pidieron a través de las redes sociales, que es el cáncer de estómago. Y mucho tiene que ver porque se está hablando también bastante del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, aquí para primero ubicar a la gente, hablaríamos de lo que es el estómago, ¿no? ¿Cómo está conformado? Está conformado por 5 partes, si queremos llamarlas así, o 5 secciones. La primera es el cardias, donde pasa del esófago al estómago, luego tenemos la parte del fondo, luego la del cuerpo, el antro y lo que viene siendo el píloro. Esto es el estómago y estas 5 partes en su interior están recubiertas o conformadas obviamente por capas. Estas capas podemos llamarle la capa que viene siendo la mucosa, luego viene la submucosa, la muscular, la subserosa y la serosa. ¿Por qué es importante mencionar esto de entrada que vamos a hablar de cáncer? Porque para que podamos entender que dependiendo de la extensión de la lesión y dependiendo la profundidad o hacia qué lugares se vaya o lo encontremos, pues vamos a darle pues una etapa, un estadio a este cáncer. Luego entonces pasa en qué parte del estómago se lleva a cabo. Primero dividamos al estómago también en 2 secciones, en la parte que viene siendo el estómago proximal y el estómago distal. Las 3 primeras estructuras vendrían siendo el proximal, que es el cardias, el fondo y el cuerpo, y la parte distal que viene siendo el antro y lo que viene siendo el píloro. ¿Y qué se produce allá? Se producen células de recambio, también vamos a tener algunas enzimas, la pepsina, el factor intrínseco, o sea, si no hay factor intrínseco no se absorbe la vitamina B12, eso se debe que los que tengan gastritis crónica, los alcohólicos, los que abusan de alcohol o alguna otra sustancia, bueno, eso queda muy liso y no vamos a tener ese factor intrínseco. Y también, bueno, en otra ocasión hablaremos sobre la anemia por deficiencia B12. Luego de estos, de haber conocido el estómago, ¿cuáles serían los factores de riesgo para el cáncer? ¿Cuáles son los elementos modificables y no modificables? Los no modificables pues serían la herencia, las células, el DNA, etcétera, que traemos. El otro, pues la edad, sabemos que se presenta más en arriba de los 65 años. ¿Y los modificables cuáles serían? Pues sería la obesidad, algunos pólipos, el Helicobacter pylori, el tabaquismo, el alcoholismo. Todos estos son factores que van a predisponer a que tengamos cáncer. ¿Y por qué razón? Porque vamos a cambiar la estructura interna, o sea, vamos a cambiar esa mucosa, la vamos a deteriorar y va a haber una gastritis crónica. ¿Cómo se desarrolla el cáncer? La presentación es rápida, crece de un momento a otro. No, es muy lenta. El problema es que no da síntomas. Entonces, al no dar síntomas, finalmente, cuando llegamos al doctor o tenemos síntomas, estamos en estadios pues ya avanzados. ¿Cuál vendrían siendo los síntomas? Bueno, podemos tener molestias gástricas de forma crónica, las vamos minimizando, tomamos algún remedio casero, le hacemos caso a la vecina y finalmente puede avanzar. Recuerden, 65 años o más, yo diría arriba de los 60, vamos a tener al 60% de la gente que va a tener cáncer gástrico. En cuanto a los tipos de cáncer, ¿cuáles son los más frecuentes? Yo mencionaría el más frecuente, el adenocarcinoma. Este va a ocupar del 90 al 95% de los casos y por lo tanto es el más frecuente de los cánceres que vamos a tener. Otro podría ser también el linfoma, ¿no? Cambios estructurales allá al sistema inmunológico y va a estar afectando el linfoma. Y otros que vendrían siendo del estroma, y estos pues son bastante raros y no me voy a meter en estos. Luego entonces el más frecuente es el adenocarcinoma y va a agarrar obviamente las células que dijimos, las células más internas, o sea, las que están pegadas con el contenido gástrico, con lo que comemos. Allá estas lesiones de la mucosa, submucosa, allá va a estar el adenocarcinoma. Cuando ya tenemos el cáncer, o sea, se diagnostica el cáncer, diríamos, bueno, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de cáncer? Si tenemos las molestias, ¿qué mano echaría, de qué herramientas echaría el gastroenterólogo, que sería el primero con el que vas a estar en contacto? Vamos a hacer una
una endoscopía o a lo mejor vamos a hacer una ecografía endoscópica para saber aquellos que son más difíciles de ver a través de un endoscopio, no lo vemos muy bien. La biopsia sigue siendo prácticamente el estándar de oro, es el que nos dice qué tipo de células, a qué profundidad está, etcétera. Y a esa biopsia le vamos a meter una serie de tinciones de inmunohistoquímica y nos va a decir el tipo de cáncer, qué células hay, si se pega a las proteínas ER, etcétera. Ya esto ya viene siendo ya partes más profundas. Y la estadificación, finalmente ya tengo el cáncer, se diagnostica, ya que tenga la biopsia, pues estadifico a este cáncer. ¿Cómo podríamos hacerlo de forma general? Bueno, aquí, de acuerdo a la extensión, ¿qué tan profundo está y a qué lugares va? No podemos decir que está localizado, que está regionalizado, que está a distancia. Yo creo que el local es el que se encuentra a nivel del estómago, el que se encuentra ya a nivel de los ganglios y el estómago, yo le llamaría el regional, o sea, así se llama regional, y el distante cuando ya está en otros órganos. Órganos cercanos pueden estar aquí en el pulmón, tenemos el páncreas, tenemos el intestino delgado, todos estos pueden estar involucrados en el cáncer. Y finalmente, el diagnóstico hecho ya estadificado, el tratamiento, ¿a quién le corresponde esto? Al gastroenterólogo de primera instancia, al oncólogo médico, al oncólogo quirúrgico y al radioterapeuta. Esos intervendrían para el tratamiento de cáncer gástrico. De tal manera que, José Luis, trabajemos en los factores modificables que ya mencioné para reducir la posibilidad del cáncer gástrico, que cada día lo estamos viendo con mayor frecuencia porque estamos descuidando estos pequeños detalles o esos avisos que pasan desapercibidos. Así que, José Luis, esa es mi cápsula, ya saben dónde encontrarme, Jacinto Herrera, todas las redes sociales, chinto59@gmail.com, o nos leemos el próximo jueves en Novedades de Yucatán, Debate y Salud. Gracias, José Luis, doctor. gracias al auditorio. Gracias al doctor Jacinto Herrera León, como siempre atento y dispuesto para esta cápsula de salud, empezando la semana.